Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Muchas personas utilizan la contundencia de sus puños porque no resisten la contundencia de las palabras. Una forma de bucear dentro de cada palabra para encontrar sus tesoros ocultos. La palabra, con la conducción de Heriberto H. Lovera. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Palabra o Caminos de Libertad. Están escuchando en este momento a un querido amigo, Carlos Moscardini, guitarrista, en este hermosísimo tema que se llama Flores Negras. Y hoy, junto con Carlos de fondo, quiero abrir el programa con una poesía muy bella, por cierto, que fue escrita por Hamlet Lima Quintana, un poeta, escritor argentino, autor de más de 400 canciones. Hamlet Lima Quintana escribió este bello poema que se llama Gente Necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca guirnaldas. Gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night,
We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Bien, no hace falta presentarlo, estamos hablando de Frank Sinatra, Extraños en la Noche, una canción que fue muy popular en la época de Frankie Sinatra. La palabra de hoy tiene que ver un poco con la poesía que acabo de relatar, y la palabra es tolerancia. Según la etimología, la palabra tolerar viene del latín tolerare, que es llevar, cargar, sostener, soportar, tener la fuerza de carga o sostener, y también del indoeuropeo, donde tel significa carga, peso, levantar, sostener también, pesar, soportar, aguantar. ¿Qué significado es la tolerancia? La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de culturas de nuestro mundo, de nuestra forma de expresión y medios de ser humanos. A la tolerancia la fomenta el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación, la libertad de pensamiento y conciencia y de religión. Fíjese que al decir el conocimiento quiere decir que cuanto más instruida es la persona, más capacidad de tolerar tendrá, porque su apertura será mayor hacia el mundo. Cuanto menos instruida, su apertura no va a ser tanta, se va a cerrar, entonces le va a costar mucho aceptar otras formas de pensar. Según la filosofía, la tolerancia es aceptar conductas e ideas que no tenemos buenas razones para rechazar, pero creemos equivocadas e incluso molestas, pero así y todo, las aceptamos. Hay una definición de la Real Academia Española, parecida, son respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y es tan importante esta palabra que muchos filósofos le han dedicado varios litros de tinta a esta palabra. Entre ellos Voltaire. Voltaire decía que la tolerancia favorece el bien común y promueve la paz social. Y reitero, tan importante es el tema de la palabra que hasta se ha nombrado un escritor, filósofo, como el padre de la tolerancia, que es John Locke. John Locke es uno de los pensadores que dieron el puntapié inicial al liberalismo, junto con Adam Smith o Rousseau, Hobbes. El legado de John Locke presenta un pensamiento de un intelectual que ha ejercido una influencia innegable
en defensa de la tolerancia. Le dedicó mucho tiempo Locke a la tolerancia y la defendía como respeto al derecho religioso individual. La tolerancia, según Locke, representa una llave fundamental en el desarrollo del mundo moderno. De hecho, escribió un libro que se llama Cartas sobre la tolerancia, en donde le dedicó 55 páginas para hablar solo de la tolerancia. Pero, ¿cuáles son las formas comunes de la tolerancia? ¿Cómo convive la tolerancia? ¿Cómo aparece la tolerancia? ¿Dónde aparece? ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son las causas que llevan a la tolerancia o a la intolerancia? Vayamos por la contraria. ¿Cuáles serían las formas más comunes de intolerancia? Y bueno, podemos decir que el racismo es una forma de intolerancia. El sexismo, muy en boga hoy en día. La homofobia, la xenofobia, la intolerancia religiosa y, por supuesto, la intolerancia política. Muy en boga hoy en día, porque si hay un país que en este momento se muestra intolerante políticamente, es precisamente el nuestro. Pero no es de ahora, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Cuando se instalan ideologías en donde la intolerancia es el baluarte, porque no se acepta el pensamiento del otro, no se acepta el pensar diferente, solo se acepta un pensamiento único, el mío o el propio. Cuando todo eso ocurre, la intolerancia comienza a reinar en un país. La Argentina, en este momento, sigue sufriendo los efectos de la intolerancia de determinada ideología. También Latinoamérica tiene esos problemas, por ejemplo Venezuela o Nicaragua. Son países donde la intolerancia se ha hecho carne y resulta muy difícil vivir. La tolerancia es clave para la convivencia. Necesitamos de la tolerancia. La única manera de salir adelante de un país como el nuestro es si comenzamos a tolerar lo que significa respetar las ideas del otro. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un pequeño impasse. Elegí esta canción, yo grabé esta canción que van a escuchar, justamente porque creo que tiene mucho que ver con la tolerancia y la forma de vida y cómo vivir, escrita por una gran compositora argentina, Eladia Blasquez, que se llama Con las alas del alma. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande. Con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento,
Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de las sombras por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento, con las alas del alma desplegadas al viento. Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento, con las alas del alma desplegadas al viento. Ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida, con las alas del alma desplegadas al viento. Más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Bien, a pedido de Tere, me animé a cantarla junto conmigo mismo, esta canción, que es bellísima, por cierto, es un canto a la vida, y tiene que ver con lo que nos toca hoy hablar, que es la tolerancia. Karl Raimund Popper, para algunos les sonará, para otros no. Nacido en Viena en 1902 y fallecido en Londres en 1994, fue un filósofo, politólogo y profesor austríaco que se nacionalizó británico. Y es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Escribió sobre la tolerancia y él escribió lo que se llama la paradoja de Popper. Interesante, porque es muy interesante esto. Ante todo quiero darles una pequeña definición de Gregorio Marañón, que decía que ser liberal es primero estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Cabe recordar que el principio de la democracia no serían posibles sin los liberales. Esto es así. Les guste o no a aquellos que no les gustan los liberales, pero es así. El liberalismo es el padre de la democracia. Ahora bien, libertad y tolerancia van juntas. Lo digo porque ser liberal es, en definitiva, ser tolerante. Reconocer el valor de cada individuo nos permite desarrollar nuestra individualidad y aceptar las diferencias de ideas, creencias y valores. Esos son el primer paso para construir sociedades abiertas y democráticas. De ahí la importancia del liberalismo y la libertad. Y aquí aparece Popper, porque, sin embargo, él decía, ¿todo es aceptable?, se preguntaba. ¿La tolerancia va por encima de cualquier valor o principio, aún los nuestros? Él decía que si ser liberal significa reconocer el valor en la diferencia, entonces esto significa aceptarlo absolutamente todo, incluyendo los discursos de odio e intolerancia.
Creemos que no debemos olvidar la importante lección que nos dejó Popper sobre este tema. Si queremos una sociedad tolerante, decía Popper, habrá que ser intolerante con la intolerancia. Bueno, acá se armó la podrida, porque realmente uno dice hay que ser tolerante, pero Popper dice, por otro lado, que no hay que ser tolerante con todo. Bueno, es una paradoja, realmente, y como paradoja así funciona. En la sociedad abierta y sus enemigos, que es un libro de Popper, una lectura obligada para cualquier liberal que se precie de ello, Popper afirma que la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Repito, la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Tenemos tanto derecho que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no reclamar la intolerancia. En términos prácticos, y aclarando esto un poco, Popper nos dice que tolerar absolutamente todo significaría también tolerar a quienes limitan las libertades de los demás. Es decir, tolerar discursos homofóbicos, xenofóbicos, racistas, que deberían admitirse sin límites. Todos estamos de acuerdo en esto, pero ¿qué efecto traería esto como consecuencia? Inadmisible, sin embargo, esta paradoja implica restablecer o establecer límites en la libertad de expresión, una propuesta en apariencia liberal. ¿Quién decide el límite de la tolerancia o la intolerancia? Todas las ideas intolerantes deberían ser censuradas. Bueno, para Popper el límite está en la violencia. Y acá aparece una suerte de atajo para escaparse de la paradoja de Popper. El límite de la tolerancia, porque tiene que tener un límite obviamente, es la violencia. Mientras las ideas u opiniones intolerantes pudieran contrarrestarse a través de herramientas discursivas o educativas, lo que él llamaba argumentos racionales, estas no deberían ser censuradas. La coacción y la violencia son entonces el límite de la tolerancia, ya que la libertad, el diálogo, el debate y el respeto siempre están en el primer plano. Tenemos un primer plano en el cual, obviamente, donde hay tolerancia tiene que haber diálogo, tiene que haber debate, tiene que haber respeto. Ahora, donde hay tolerancia tiene que haber violencia. He ahí la paradoja. Resumía su teoría en una sola frase, Popper. Decía, tenemos tanto que reclamar en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia. Bueno, aquí tendríamos que hablar de la tolerancia liberal. Y aparece algo muy utilizado en la Argentina, de un lado y del otro, el discurso del odio. El discurso del odio es una amenaza para los valores democráticos. Hoy en día, la fracción opositora habla de que el discurso de odio lo emite el oficialismo. Sin embargo, la fracción que hoy opositora, cuando fue gobierno, tuvo una presidente que emanó odio en todos y cada uno de sus discursos. Jamás se le escuchó un discurso para unir a los argentinos. Simplemente se dedicó a desunir. Eso es un discurso de odio, que es una amenaza para los valores democráticos, sin lugar a duda. Una amenaza para la estabilidad social y la paz. De hecho, estamos como estamos. Fíjense que no hay estabilidad social hoy y no hay paz. La cosa está complicada. Una comprensión errónea de la tolerancia tiene la capacidad de promover dinámicas liberales y formas de diversidad potencialmente conflictivas o autoritarias. Si no tenemos claro qué es la tolerancia, caeríamos finalmente de tanto tolerar a tolerar el autoritarismo. Y ahí aparece el límite de Popper. El límite de la tolerancia es la violencia. Donde aparece la violencia,
la tolerancia no puede hacer nada. En suma, la modernidad, las redes sociales, suponen nuevos retos con todo esto, que es la lucha contra la desinformación, la polarización y la cultura de cancelación en plataformas digitales. Estas son conductas que no solo limitan el pluralismo, el diálogo y la reflexión, sino que incitan a la reactividad y al fanatismo. El fanatismo es uno de los puntos en los cuales la tolerancia entra en un terreno fangoso, complicado. Donde entramos a enfrentarnos al fanatismo, es muy difícil establecer dónde está el límite de la tolerancia, porque el fanatismo finalmente siempre termina en violencia. Los liberales tienen la responsabilidad de ser críticos de los discursos que se escuchan y reproducimos todos. Es parte de la tarea de los liberales, como ciudadanos, ser críticos hacia lo que escuchan y reproducen. Un ejercicio importante antes de compartir información es cuestionarlos. Si hay alguna intención de detonar emociones o manipular mediante falacias o sesgos cognitivos que nos llevan a discursos de odios, entonces ahí tiene que estar la crítica liberal o la crítica de aquel que se precie de darle importancia a la tolerancia. Ahora bien, si bien el liberalismo entiende que la diferencia y la diversidad de opiniones son cimientos de cualquier sociedad abierta, promover la libertad también significa coincidir en ciertos valores centrales y en la promoción del diálogo y debate como la mejor herramienta para no tolerar la intolerancia. Pues ahí donde comienza el fin de las sociedades abiertas, inclusivas y democráticas. Tolerar la intolerancia es un punto, yo diría, de inflexión, con una franja no muy definida, muy difícil de definir, valga la redundancia. Entonces, uno podría decir, o me pregunto, ¿todas las opiniones son respetables? Si yo pregunto esto, mucha gente dirá, sí, todas las opiniones son respetables. Y yo pensaría que no todas las opiniones son respetables. Cuando alguien opina diciendo que hay que matar a los judíos, hay que matar a los negros, esa opinión no es respetable. Yo no puedo respetar la opinión de alguien que está diciendo semejante barbaridad. Es una opinión. Entonces, no todas las opiniones son respetables. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Todos tienen derecho a opinar. Yo puedo respetar que alguien tenga derecho a decir lo que siente. No puedo respetar lo que está diciendo solo por el hecho de decirlo. Y ahí está la tolerancia. Ahí podemos decir, y ese no es Popper, sino quien habla, me hago cargo. Ahí podemos decir que hay un límite para la tolerancia. Las opiniones respetables son tolerables en la medida que sean respetables, porque toda opinión no es respetable. No puedo respetar a alguien que habla en función de destruir la humanidad de otra persona. Es muy interesante lo que plantea Popper, pero también es interesante dar cuenta de lo difícil que resulta en la sociedad establecer un punto de equilibrio en donde la tolerancia y el respeto juegan un papel preponderante. Y, francamente, bueno, así está el mundo, ¿no? Así estamos nosotros. Siempre es muy difícil porque el mundo está convulsionado y nosotros, por supuesto que también. Pasemos a hacer un pequeño descanso de esto de tanto poperío y vamos a escuchar un tema grabado en 1955 por Los Plateros. Este tema lo hizo popular nuevamente Freddie Mercury. Se llama The Great Pretender, o El Gran Simulador, o El Gran Farsante. Lo grabó Freddie Mercury, por supuesto en una versión magnífica, pero Los Plateros no se quedaban atrás. Escuchemos El Gran Simulador, Los Plateros. Oh, yes, I'm the great pretender, pretending that
I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Bueno, el gran simulador, Los Plateros. Freddie Mercury, por supuesto, la canta también muy bien. Ya sabemos quién era y es Freddie, porque Freddie no ha muerto, sigue vivo para todos nosotros. Y Los Plateros también, por supuesto. La intolerancia se hace presente en el mundo, y si hacemos un raconto, más o menos, para cerrar, de lo que está pasando en el mundo, podemos hablar que hay conflicto en Siria, en Yemen, en Afganistán, en la República Democrática del Congo, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Rusia. Hay conflicto en Taiwán, en la Franja de Gaza, con Irán, Israel, Siria. Y aparece inclusive ahora Macron como presidente de Francia, no dispuesto a tolerar lo intolerable. Y acá está interesante, porque Putin abusa de su poderío nuclear y amenaza al mundo diciendo que si se meten con Ucrania, él va a usar su arsenal nuclear, que por cierto tiene mucho. Es una de las potencias fuertes nucleares del mundo, junto con Estados Unidos y China. Y aquí es interesante porque Macron aparece diciendo que no hay que dejarle pasar esto a Rusia. Y se remite a algo muy interesante a tener en cuenta, porque él está planteando, y coincido, que cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban fuera de la órbita de Hitler y Mussolini dejaron que Hitler avanzara, siempre con excusas de que no querían entrar en guerra con Hitler. Lo que sucedió es que cuando reaccionaron, Hitler ya estaba tomando Polonia, ya estaba tomando Checoslovaquia, ya estaba tomando Bélgica, ya estaba tomando Holanda, ya estaba con un pie en Francia, por supuesto, y estaba avanzando hacia todo el mundo. Tuvieron que esperar la masacre que hicieron los rusos y los alemanes con Polonia, para recién ahí Francia e Inglaterra, que eran las potencias de ese momento, declararle la guerra a Hitler, porque creían todo lo que decía, como que nada iba a pasar. Macron está diciendo esto: no caigamos en el mismo error de esperar y tolerar lo intolerable, porque lo intolerable es que Putin esté diciendo que
si se meten los de afuera, él va a usar el arsenal nuclear. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es no tolerar lo intolerable. Bueno, Macron se está haciendo cargo de esto. Por supuesto, qué trasfondo político hay detrás de esto no lo sabemos. Pero lo cierto es que está diciendo, muchachos, las Naciones Unidas, la OTAN, tiene que hacer uso de su fuerza y plantarse de alguna manera para frenar el avance de Rusia, porque si conquista Ucrania, finalmente va a terminar conquistando otros países. Pero lo tolerable y lo intolerable no solo se da a nivel internacional, también se da en la familia, en la infancia. Padres maltratados en la infancia, con baja autoestima, con enfermedad mental o uso de alcohol o drogas. Niños percibidos de manera negativa como bruto, retardado mental, estorbo, estúpido. O niños que no son lo que los padres esperaban, tanto física como emocionalmente. Un embarazo no deseado. Todos estos son causantes de la violencia intrafamiliar, que luego se traduce al resto de la sociedad. Es interesante porque si nos ponemos a pensar, un niño que fue muy maltratado durante su infancia, brutalmente maltratado, fue ni más ni menos que Adolf Hitler, el padre de la intolerancia. No de la tolerancia como Popper, el padre de la intolerancia. Entonces, ¿ustedes creen que Hitler es así porque era malo? No, Hitler no era malo. Hitler fue un chico tan brutalmente castigado que finalmente el dolor no le causaba dolor. Y entonces, ergo, tampoco le causaba dolor el dolor de los demás. Y terminó siendo el monstruo que terminó siendo. Nada es casual. Esto me trae una anécdota a la memoria. Yo conocí a una familia de muchos integrantes. Vivía la mamá, una mujer grande, eran 9 hijos y festejaron el cumpleaños 90 de la señora. Una señora con 90 años, pero muy lúcida, muy entera, muy íntegra. Y estaban reunidos, esto me lo contó uno de los hijos, reunidos en la casa para festejar ese cumpleaños, como dije, los hijos, los yernos y nueras y las hijas y los nietos, que sumaban, por supuesto, más de 20, casi 30, diría yo, personas de una familia numerosa, con tanta gente proclive a que pueda haber problemas o no en esta familia. Entonces alguien le preguntó, le dijo a esta señora, que por qué no les decía algo a la familia en su cumpleaños, que estaba tan contenta que la estaban agasajando. O que diga unas palabras o algo así. La señora contestó algo muy interesante. Le dijo, les voy a decir algo a la familia, pero solamente les voy a decir una palabra. Todos se quedaron callados, no entendían qué decía, y entonces ella dijo, la palabra es tolerancia. Y ahí cerró su discurso. Esta persona que me lo contaba dice que los dejó mudos a todos porque lo que transmitió, y después lo aclaró en otros momentos cuando hablaba con los demás, que la única manera de poder convivir en una familia, y un país es una familia, es si hay tolerancia, si aprendemos a tolerar al otro con sus errores y defectos. Es una anécdota que recuerdo siempre porque me llamó mucho la atención y por cómo la contaba quien me la contó. Hoy en la Argentina, la tolerancia y la intolerancia está presente como nunca. Podemos decir que hay conflictos en aerolíneas argentinas. La gente de aerolíneas dice que va a escrachar a cualquier funcionario que tome el avión solo porque están haciendo cosas diferentes a las que ellos piensan. Eso es intolerancia. En este momento hay una marcha hacia la quinta presidencial. Hablan constantemente del club del helicóptero. No toleran que haya alguien que no sea de su signo político y quieren que se vaya. Todo esto, ¿por qué? Porque hay un pensamiento único. Y cuando aparece el pensamiento único,
Lo único que queda para defender ese pensamiento único es la intolerancia. Si yo tengo un pensamiento único, no puedo tolerar que alguien piense distinto porque no hay otro pensamiento que no sea el mío. Hoy en día, mucha gente de la oposición del partido opositor principal considera que son los únicos que pueden salvar al país. Esto es violencia, aunque no parezca. Porque considerar que son los únicos quiere decir que otro no puede. Entonces nadie podría estar en ese lugar que no sean ellos. Cuando se arrogan como defensores de los pobres, aun cuando haya aumentado la pobreza a niveles incomprensibles para un país productor por alimentos por excelencia, cuando se arrogan esos derechos, claro, ¿quién se puede oponer a una causa tan noble? Lo cierto es que los intolerantes muchas veces utilizan causas nobles para descargar su intolerancia. Porque los grandes dictadores, como Mussolini y Hitler, Franco, han utilizado las causas nobles para descargar su ira. Hitler se basó en el Tratado de Versalles, que había ahogado a la Alemania, y era una causa noble. Y con eso logró captar muchísima gente, pero detrás de eso siempre detrás de un salvador hay una gran mentira. No existen los salvadores de la patria. Lo mismo pasó con Mussolini, que decía que había que restablecer a la Italia de la Roma, y así sucesivamente. Jactarse de que han tirado 14 toneladas de piedra, eso es intolerancia, eso es violencia. Considerar que un presidente se tenga que ir porque tiene otro signo político diferente es intolerancia. La falta de autocrítica es intolerancia. No reconocer errores también es intolerancia, porque no se tolera a aquel que le marca el error. Y hay un punto muy importante, la tolerancia e intolerancia, que cuando un pueblo es ignorante, es más fácil que la intolerancia aparezca. Lo dije hoy al principio del programa. A más ignorancia, menos tolerancia, menos apertura, menos posibilidades de evaluar. Y algo que genera la intolerancia es cuando se ata a una figura, provocando devoción a través de discursos tan encendidos como falsos, generando una creencia cuasi religiosa. Esto ha pasado, y donde hay dictaduras, donde hay totalitarismos, donde hay demagogos, existe esta devoción de una parte de la población hacia esa persona que lo que les inculca es la intolerancia hacia el que piensa diferente. Y también se olvidan que en democracia quien gana gobierna y quien pierde acompaña o critica. Y eso también es intolerancia. Ese olvido provoca intolerancia. Y la falta real, el desconocimiento del significado de la democracia. Cuando esto ocurre, la intolerancia es reina. Incluimos el desconocimiento de la no existencia de una verdad absoluta. Quienes creemos que haya verdad absoluta, automáticamente aparecerá a través de la ignorancia la intolerancia. Bien, hasta aquí llegamos hoy con la tolerancia y la intolerancia. Espero que hayan sido tolerantes con mi programa. Y como reflexión final, si la Argentina no comienza a transitar el camino de la tolerancia política, le va a ser muy difícil salir adelante. Ojalá que sí, ojalá podamos hacerlo. Los dejo con mis amados Beatles, con un tema hermoso para mí, que es I Feel Fine. Chao, que la pasen lindo.
good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que el don del cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo,
de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando. Para